Obviamente, cuando hablamos de Platón, estamos inmiscuyéndonos a los personajes ilustres de la antigüedad, ¿sí? Obviamente que es post-Sócrates, o sea, después de Sócrates y además era estudiante de Sócrates. Platón va a estudiar mucho lo que es la política y también lo que es los conocimientos nociológicos y ontológicos sobre el ser, etcétera. Y además que gracias a sus escritos conocemos a Sócrates. En sí, Platón es conocido como un filósofo que desarrolla mucho el idealismo. No es en vano decir mi amor platónico, ¿ya? Es un ideal al que queremos llegar. O también comprendido por las teorías de las ideas, el mundo inteligible y el mundo sensible. Además que, aparte de eso, primero, tenemos que ver la importancia de sus diálogos, ¿no? De sus escritos en primera instancia. En segundo, su pensamiento filosófico que va a molestar, no molestar, sino va a ser parte fundamental para las teorías de Sócrates, de Aristóteles posteriormente sobre ética y política. Ya, no solamente se va a dedicar a eso Platón, sino va a haber también las ramas de la antropología filosófica y también la cuestión psicológica que va a heredar de Sócrates. En tercer lugar, hasta hoy en día se sigue leyendo sus libros, se sigue volviendo a traducir porque hay algunas traducciones que no lo hicieron bien, entonces hay un estilo doxográfico, ¿ya? Y también filológico para ver los términos exactos, ¿sí? Entonces, Platón, como personaje filosófico, pese que era aristócrata, trató de ver el mundo de diferente manera. El objetivo de Platón era investigar sobre todas lo que decía, o sea, extender más sus teorías de Sócrates. Ya, y en este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, es estudiar a la figura de Platón como filósofo, un poco de su vida, que ustedes ya lo conocen muy bien, y sus diálogos, o sea, sus escritos y su pensamiento filosófico. Sobre todo nos interesa su pensamiento filosófico cuando nació. Pero les decía Platón porque viene su apodo de Platos, que es amplio, ancho, ¿sí? Por su constitución, o sea, tenía unos hombros bien anchos, por eso le decían Platón, ¿ya? Además que, como les decía, provenía de una familia aristocrática, su padre Aristón y su madre Perictione, y ambos eran aristócratas y obviamente tenía hermanos mayores, ¿no? El Adimanto y Glaucón y su hermana llamada Potone, que no se sabe mucho de ella. Ahí podemos ver. Ahora, el padre de Platón eh, muere, ¿no? Cuando Platón es muy niño, entonces su madre se casa con Pirilampes y él le induce al pensamiento filosófico. Obviamente este señor es colaborador de Pericles, ¿ya? Entonces ahí podemos ver mucha influencia de Pericles. Ahora, a los 20 años, Platón conoce a Sócrates. Sócrates tenía 63 años en esa época, ¿ya? Y además que va a ser su único maestro. Además hay que tener en cuenta que Platón va a participar en la guerra del Peloponeso cuando es jovencito. Posterior a la muerte de Sócrates, Platón va a viajar por Egipto, va a recorrió toda Grecia, todas las provincias de Grecia, inclusive Sicilia, y se dice que también llegó a la India. Y esto ayudó a formar su pensamiento filosófico y también su pensamiento en cuestión a filosofía política. Ahora, en el año 387 fundó la Academia, una institución que se dedicaba al estudio de la filosofía. Se podría decir que es una de las primeras universidades ya establecidas como universidad europea, ya desde la antigüedad. Además ¿qué le preocupaba a Aristóteles en estos estudios de la academia? Uno es la concepción del origen del cosmos del hombre. Otro es la abstracción del conocimiento de la ciencia y la metodología de la ciencia. Imagínense, hablar de esa época de ciencia era muy adelantado a su época.
Además, estructurar una ética para los seres humanos, ¿ya? Y también inmiscuirse en la teoría del conocimiento que va a dar paso a un estilo de idealismo de la época. Además que es el primer pensador griego que sus obras son destacadas hasta hoy en día. Tenemos, obviamente, en cuanto inició la academia, empezó a escribir muchos libros y también murió Platón a los 80 años en Atenas, ¿no? Ya con sus libros y escritos en papiros. Entonces tenemos un clásico que es los diálogos de Platón y también tenemos la República de Platón. Los diálogos de Platón más importantes, o sea, dentro de los diálogos encontramos el texto Carnides. Se llama así porque este texto fue escrito en honor a su tío, que era uno de los principales tiranos de Atenas. Además que la función de este libro es que nosotros podemos estructurar nuestros conceptos morales, ¿no? Cada persona puede ser individual en construir eso. Lisis, que no se conoce mucho sobre su traducción, pero lo poco que se pudo recuperar después de la quema de la Biblioteca de Alejandría, es que lleva el nombre de uno de sus estudiantes que era jovencito, ¿ya? Además que esta obra o este texto inculcaba sobre el amor y la amistad entre personas, ¿ya? Este escrito es muy adelantado para su época porque rompía esquemas de su época, ¿ya? Además que también se entra en cómo enseñar a una persona joven. O sea, de hecho, Platón también ya se volvió pedagogo en esa época. Luego tenemos Laques. Aquí en Laques aparece Sócrates, ¿sí? Se dice que el texto de Laques fue un resumen de una clase de Sócrates que cuando Platón era joven, ¿ya? Entonces empezó a ver sus apuntes y empezó a escribir sobre Sócrates. Entonces aquí Sócrates en este Laques cuestionaba sobre las técnicas de guerra y también si era necesario para aprender ser aristócrata. Este es el más conocido, el Utifrón, que es un estilo bastante rústico, como dice acá, y además que es bastante tanto volcado a la filosofía política, ¿no? Y porque tiene que ver presenta aquí el diálogo entre Sócrates y los sofistas, cómo Sócrates atacaba a los sofistas, cómo los sofistas atacaban a Sócrates, y al final Sócrates salía airoso de todas esas discusiones. El Critón, el Critón de Platón. Acá nos muestra sobre ya la terminación del juicio de Sócrates, ¿no? De beber la cicuta o no beber la cicuta. ¿Qué problemas trae si bebe la cicuta y qué problemas trae si no bebe la cicuta? Entonces, aquí uno de sus estudiantes pretende que Sócrates pida perdón y Sócrates no, dice no voy a pedir perdón. Entonces, ¿cómo rechaza esto? Y se los he puesto aquí un párrafo de una transcripción, lo que responde. La adquisición de la misericordia mediante el dinero es equivalente a vender la libertad de las razones. Es lo que le responde Sócrates a su estudiante, porque su estudiante le decía, bueno, Critón, que es su estudiante, le decía, por favor, pide disculpas, no te va a pasar nada si pides disculpas. Pero esas disculpas dependían mucho porque era tomar la cicuta para Sócrates o que le den dinero y que se vaya de Grecia. Él no quería tomar ese dinero y mucho menos quería irse de Grecia porque según él, estaba en lo correcto, ¿no? De dar las clases, que no hacía nada. Pero obviamente con esta respuesta que nos sirve hasta ahora y en la situación que estamos en el país, sirve bastante y viene como anillo al dedo. Aquí con este párrafo se va a sintetizar lo que Sócrates apuntaba con sus clases, ¿no? No venderse. La apología de Sócrates. Aquí
Platón describe todo el juicio a Sócrates, ¿ya? Las acusaciones que le decían, ¿no? Que era una persona que no era religiosa y además que era corrupta y además que Sócrates era una mala influencia para los jóvenes, no es ni siquiera filósofo y esa palabra ni siquiera existe. O sea, todo eso se ve en este texto de Platón, de Apología de Sócrates. Es muy, muy interesante porque también muestra a Sócrates cómo de forma irónica le esquema a todos los sofistas, ¿ya? Luego tenemos a Protágoras, es otro texto de Sócrates que está dentro de los diálogos. Y acá encontramos, en realidad también es un diálogo entre Platón y Sócrates, ¿ya? Obviamente ellos casi nunca han dialogado, pero él trata de dialogar con sus escritos, ¿ya? Aquí Sócrates descubre que la intención principal de su amigo es pagar a Protágoras para que lo convirtiese en uno de ellos, es decir, en un sofista, ¿ya? Entonces aquí muestra un dilema de una persona que quiere aprender, pero no sabe cómo. Menón, Menón es en honor a un estudiante de Sócrates que quiere alcanzar y volverse como Sócrates, pero hay una gran distancia, ¿no? Además que al volverse como Sócrates puede caerse en el escepticismo, entonces Platón pide mucho cuidado en estas cuestiones, ¿no? De caer en el escepticismo y no seguir la dialéctica y o sea, la mayéutica de Sócrates, ¿no? Además que en la academia ya se puso el lema, según en este texto menor, nadie entra sin saber geometría, aludiendo a lo que ponía Pitágoras, nadie entra a estudiar en la escuela pitagórica, obviamente, sin saber matemáticas. El Eutidemo. En realidad aquí Platón quiere defender la filosofía a capa y espada de quienes consideraban la filosofía como algo engañoso, que solamente era para alzar a la plebe y estaba en contra de los aristócratas. Sin embargo, no, la filosofía estaba hecha para pensar más allá de la clase, más allá del pensamiento político y social, sino era algo íntimo con el ser humano y que cuestionaba todo a su alrededor. ¿Ya? Entonces aquí se trata de dos hermanos, Eutidemo y Dionisodor. Bueno, son sofistas de segunda fila, ¿ya? Y esos son los que personifican a los sofistas, cómo eran ellos. Luego tenemos a Gorgias, es uno de los más extensos, es un relato extenso de Platón. Aparece este Gorgias enfrentándose a Sócrates. Aquí Platón descubre que la retórica es el arte de persuadir a las personas, porque Sócrates trató, y creo que sí salió victorioso, al cambiar el pensamiento de Gorgias. Es una técnica para manejar las pasiones de los oyentes, ¿no? Es la retórica. Y en modo de comentario, Hitler va a utilizar mucha retórica para engatusar, se podría decir, a sus oyentes. Pero la retórica no busca la verdad, sino es buscar la confianza del oyente. Eso no es un instrumento, sino solamente es un compuesto para alcanzar la verdad, pero no alcanza la verdad. Además que a través de la retórica se puede llegar a puntos más altos de política, es lo que decía Sócrates y lo que Platón también va a afirmar. Platón y su pensamiento filosófico. Tenemos la teoría de las ideas, el mito de la caverna, ¿sí? El mito de la caverna tiene que ver con la forma de conocimiento del ser humano. Obviamente, este mito de la caverna va a ser partícipe Sócrates con la mayéutica. Su teoría de Sócrates y la mayéutica va a ser importante para desarrollar esta teoría de las ideas de Platón. Entonces, en la teoría de las ideas tenemos la metafísica, la nociología, la antropología, la psicología, porque tengan en cuenta que la psicología antes formaba parte de la filosofía, la ética y la política. Entonces, tenemos dos compuestos, dos mundos, ¿ya? El mundo inteligible y el mundo de las ideas, el topos uranus o el mundo sensible. Entonces, en el mundo inteligible, o sea, donde están las ideas, el topos uranus, existe la idea de mesa, que es verdadera, tiene valores, es un bien, es una cosa, es un objeto natural. Tiene la noesis,
y esta parte de una dialéctica, porque hay una contraparte, el razonamiento y la intuición, forma parte del mundo inteligible. ¿Ya? Además, a través de este mundo inteligible, el alma como sujeto independiente viene con tres características, ¿ya? Uno, que es el racionalismo y la prudencia, que es una virtud para Platón, y también el valor y la moderación, ¿ya? Son tres características y virtudes de Platón. En cuanto al mundo sensible, nosotros vemos las cosas, pero solamente lo podemos ver como mesa. No encontramos la esencia de mesa, porque la esencia está en el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, Platón? Que lo que estás viendo, lo que te muestran, puede ser o no puede ser verdadero. ¿Ya? Además que el hombre también se destaca por creer que la mesa que estamos viendo es verdadera, ¿ya? El Eikasa, que va a ser la imaginación, es parte de la manipulación de la realidad para hacerte creer que es la mesa. Y tú buscas la esencia, pero no la encuentras, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que para Platón el hombre va a tener dividida el alma, el hombre como tal y el cuerpo, ¿sí? El alma es antinatural. El alma es la mente. Una persona sin alma no piensa, ¿me entienden? No tiene que ver nada con la religión, por si acaso. El alma que no piensa no tiene mente. Así de simple. Es bien interesante esta parte de Platón. Además que el conocimiento tiene mucho en cuenta, o sea, tiene que tomar en cuenta al recuerdo. ¿Y cómo llegas al conocimiento? Obviamente preguntándote de dónde viene, por qué estás haciendo esto, dónde estás, o sea, todas las cuestiones ya filosóficas. O sea, es un filósofo que aportó bastante a la cultura de la filosofía. ¿Ya? ¿De dónde sacamos esta teoría de las ideas? Del mito de la caverna. ¿Se acuerdan? El año pasado, el mito de la caverna, han debido tocar muchos, los que son nuevos. El mito de la caverna contaba lo siguiente, ¿no? Estaban tres personas encadenadas desde niños mirando una pared en una caverna, una cueva, y solamente había una llama de fuego donde había donde se pasaban las sombras, se proyectaban en esa pared. Entonces, un día uno de ellos dice, nos están engañando, trata de desencadenarse totalmente. ¿Y qué pasa? Pasa que esa persona se sale y sale la realidad y vuelve y les dice, señores, ustedes están viendo sombras. No es lo que están viendo, no es verdadero. Bueno, los otros dos decían que sí. No estamos viendo lo verdadero. ¿Para qué nos vamos a salir? ¿No? Resignación total. Pero entonces uno de ellos, bueno, la persona que salió le convence a uno de ellos, le dice, por favor, saldremos, te voy a mostrar. Entonces sale esa persona encadenada, bueno, trata de deshacer de las cadenas y sale con la otra persona que salió anteriormente. Y ve que la realidad realmente era afuera, no era como estaba adentro. Entonces, ¿qué pasó? Vuelven los dos y la otra persona que está encadenada se queda así encadenada. Entonces, ¿qué quiere demostrar esto? Platón quería mostrar que la primera persona que se leó era la filosofía. La segunda que tuvo que salir convenciéndolo era la ciencia y la que se quedó fue la religión. Entonces, aquí Platón quería mostrar que el conocimiento que nos muestran a nosotros no era real, sino lo que vemos ahora está en el mundo de las ideas, en el topos uranos, y eso es verdadero. Por eso es una corriente idealista, ¿ya? Entonces, en cuanto a ontología, para Platón existen dos mundos, vuelvo a repetir, el mundo sensible de las cosas que vemos, las cosas que terminan, es nuestro mundo, son cosas particulares. Mientras en el mundo inteligible, las ideas, el topos uranos, es el mundo de las ideas, son ideas que nunca van a morir, que no cambian tampoco. ¿Y qué son las ideas para Platón? Son aquellas que no pueden corromperse. Hay que entenderlas como modelos, pero ¿modelos de qué? Modelos de cosas de arquetipos, ¿ya? Las características para Platón, ¿cuáles son? Hay ideas inextensas
incorpóreas, o sea, son eternas también, son invariables y son universales, mientras que las cosas tienen un determinado tiempo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hablar de Platón? Podemos hablar de la justicia, ¿no? Su pensamiento filosófico en cuanto a la justicia como tal, ¿sí? Tiene mucha relación con el conocer, ¿ya? Con la gnoseología de Platón, ¿ya? La justicia sostuvo Platón que fue hecha para los hombres más fuertes, que pueden imponer las leyes. Obviamente las defienden, ¿ya? Además que los más fuertes son los que gobiernan y los más débiles tienen que obedecer. Posteriormente eso lo vamos a llamar democracia, ¿ya? Además, ¿qué tipo de sociedad quería Platón? Eso tiene que ver mucho con la psicología, el dualismo mente y cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Entonces, la sociedad, ¿cómo era vista para Platón? Según este filósofo, la sociedad presenta dos clases sociales, ¿ya? Muy bien marcadas. Unos son de los aristócratas y los pobres y ricos, esa dialéctica, ¿ya? Entonces, ahí en cualquier momento un rico puede gobernar, como también un pobre. Eso depende de ese desarrollo del mente y cuerpo de las personas, ¿ya? Además, algo que nos interesa mucho en esta época, la ética y la política, ¿ya? Lo racional es una virtud, ¿ya? Si nosotros tenemos como virtud la armonía en el alma, o sea que somos virtuosos, alcanzamos la felicidad, somos correctos y somos incorruptibles, porque eso tendría que ser para un gobernante, ser incorruptible, no dejarse engatusar con la corrupción, pero eso es muy raro hablar en esta época, pero Platón lo tenía así. Un gobernador tenía que ser ético y, en cuanto a política, incorruptible. ¿Ya? Además que la ética para Platón, si una persona era armoniosa, obviamente podía gobernar a otras personas. Hay personas racionales que pueden apoyar ese gobierno, pero una persona irascible, o sea, que no tiene raciocinio, es una persona que tiene bastante fuerza y con la fuerza quiere hacer todo. Sin embargo, no va a lograr nada porque no tiene razonamiento. Si bien su cuerpo está sano, pero su mente no. Y además, una persona viciosa, eso no sirve mucho en el medio de una sociedad. ¿Qué hay de las mujeres? Platón, ¿qué consideraba? Platón decía que las mujeres tienen que inmiscuirse en la sociedad y en la educación. Él decía, no podemos seguir con las antiguas tradiciones de que las mujeres no puedan estudiar. Sin embargo, sí, tienen que inmiscuirse en la educación y también ellos tienen que educarse. ¿Cómo gobiernan los sabios aquí mediante la educación? Obviamente, la educación tiene que ver mucho con la forma de gobernar, la filosofía, el rey filósofo.